Mi amiga con cáncer deseaba una última boda, y para mi sorpresa, el elegido fue mi novio. Mientras veía cómo se desarrollaba su gran ceremonia, busqué consuelo en los brazos de un desconocido. Él seguía confirmando: Trina Barton, ¿realmente estás dispuesta a casarte conmigo? Cada pocos minutos me enviaba un mensaje para asegurarse. Después de que acepté, me mandó más de una docena de diseños de anillos de diamante para elegir, cada uno más impresionante que el anterior. Estos son anillos que compré en una subasta, ¿te gusta alguno? Cuando no respondí de inmediato, me envió otro mensaje unos segundos después. Si ninguno de estos es de tu gusto, hay una subasta de joyas en el Reino Unido pronto. Te llevaré para que elijas uno tú misma. Después de examinar cuidadosamente los anillos, le envié un mensaje de voz a Nathan. El diamante rosa parece hermoso. Elijamos ese como nuestro anillo de boda. Justo en ese momento, Ray apareció detrás de mí. Escuchó las palabras anillo de boda y por primera vez, su rostro normalmente compuesto mostró un destello de pánico. ¿Anillo de boda? ¿Qué anillo de boda?, preguntó, mirándome con una intensidad que casi me desconcertó. Sostuve su mirada con indiferencia, lista para inventar una excusa. Pero en ese momento mi teléfono sonó. Era mi mejor amiga, Elena Turner. Contesté y su voz llorosa se escuchó al otro lado de la línea. ¿Ray está contigo, Trina? Acabo de tener otro sangrado nasal. Estoy tan asustada. Antes de que pudiera responder, Ray me quitó el teléfono. Elena, no te preocupes, iré de inmediato, la tranquilizó con urgencia. Sin decirme nada más, salió corriendo. Me quedé allí, olvidada, mientras él corría hacia ella. Solo entonces recordé que él me había invitado a un crucero nocturno en el río Pearl esa noche, un plan que había hecho para compensar nuestra 10º aniversario que había pasado por alto. Así que así se siente finalmente dejar ir a alguien, verlo correr hacia otra mujer. Mi corazón permanecía en calma, intacto, como si nada pudiera alterarlo ya. El teléfono de mi padre sonó de nuevo. Esta vez era Nathan. Trina, ¿estás lista? Te recogeré en Boston mañana. Mirando a lo lejos, respondí suavemente: dame una semana para resolver las cosas aquí. Después de eso volveré a Seattle y nos casaremos. Su voz era cálida al otro lado de la línea. De acuerdo, te esperaré. Si surge algo que no puedas manejar, recuerda que estoy aquí. Después de colgar, llamé al abuelo Hall para despedirme. Él y mi abuelo habían sido camaradas en el ejército y compartían un vínculo profundo. Cuando tenía 8 años, los médicos me diagnosticaron una grave condición cardíaca. Por suerte, la familia Hall era dueña de un hospital privado renombrado especializado en cardiología, así que mi abuelo decidió enviarme con ellos a Boston para tratamiento. Desde entonces, los padres de Ray me habían cuidado como si fuera su propia hija, y el abuelo Hall siempre me trató con una amabilidad infinita. Al prepararme para regresar a Seattle, parecía natural despedirme. Ray no volvió a casa esa noche. Un mensaje de Elena apareció en mi teléfono. Mira cómo tienes la cara llena de pastel. ¡Qué adorable! Adjunta había una foto de Ray inclinándose para darle un mordisco al pastel con Elena, untándose crema en la mejilla de forma juguetona. Momentos después, ella borró el mensaje. Lo siento, Trina. Se lo envié a la persona equivocada, escribió. Ray pensó que era lindo y me pidió que se lo enviara. No estás molesta, ¿verdad? No respondí. En cambio, volví a mi habitación y empecé a empacar mis cosas en silencio. Al día siguiente, al mediodía, Ray finalmente llegó a casa, llevando un regalo que traía para disculparse. Trina, la condición de Elena empeoró anoche. Acabo de llevarla al hospital, dijo observándome de cerca. Me mantuve en silencio mientras abría la caja de terciopelo que él me ofrecía. Dentro había un elegante reloj Van Cleef & Arpels, con las correas rodeadas de diamantes. Hermoso. Extravagante. Sin embargo, recordé que él una vez le dio a Elena un regalo similar. El mío era simplemente la versión más costosa. Al notar mi falta de respuesta, Ray me preguntó con un tono de preocupación: Trina, ¿estás molesta? Respondí con calma: no. Elena está enferma. Deberías estar con ella. Me miró con curiosidad, como si percibiera algo extraño en mi respuesta, pero finalmente solo suspiró. Me alegra que no estés enojada, dijo. Después de todo, tenemos un largo futuro juntos. Pero Elena. Sus ojos brillaban con emoción. Yo no tenía paciencia para escuchar más. Entonces, por supuesto, pasa más tiempo con ella. Con eso me di la vuelta para irme, pero él me agarró de la muñeca, deteniéndome en seco. Cuando lo miré, mi expresión era fría, mi mirada vacía. ¿Qué pasa?, pregunté.
Ray parecía levemente molesto, aunque no parecía saber por qué. Antes de que pudiera decir algo más, su teléfono volvió a sonar. Mirando la pantalla, me miró de nuevo. Trina, voy a hacer un viaje de negocios por unos días. No volveré por un tiempo. Cuídate, respondí casualmente pensando que su ausencia haría más fácil mi visita a la familia Hall para despedirme. A la mañana siguiente reuní los regalos que había preparado y me dirigí a la casa de la familia Hall. Cuando la señora Hall supo que iba a regresar a Seattle, sus ojos se llenaron de preocupación. Trina, ¿qué pasó? ¿Te has establecido también aquí en Boston, por qué irte tan de repente? El señor Hall, en cambio, golpeó la mesa con frustración. ¿Y dónde estaré? ¿Por qué no vino contigo? ¿Te trató mal? Dudé, pero no pude contarles todo. No, nada de eso. Es solo que he estado fuera de casa tanto tiempo. Me gustaría volver y reconectar. La señora Hall me miró con preocupación. Ray sabe que planeas regresar. Para simplificar las cosas, asentí. Sí, él sabe. Con eso, todos parecieron entender. No había manera de convencerme de quedarme. Después de intercambiar algunas palabras más, me levanté para irme. Justo entonces la puerta principal se abrió de golpe y allí estaba Ray, con Elena a su lado, su expresión tranquila y segura. Trina, qué sorpresa verte aquí, dijo con una sonrisa, como si ya fuera parte de la familia Hall. La miré con voz firme. No necesito explicarte por qué estoy aquí. Dicho esto, pasé junto a Ray, dirigiéndome hacia la puerta. Al darse cuenta de que me estaba yendo, Ray me siguió rápidamente con voz urgente. Trina, lo estás interpretando mal. Solo traje a Elena aquí para que mis padres pudieran ayudarla a encontrar un buen doctor. Hizo una pausa, como si intentara apelar a la razón. Después de todo, ella también es tu mejor amiga. No estás molesta, ¿verdad? Me detuve un momento mientras sus palabras se desvanecían y los recuerdos me inundaban. Su promesa bajo el cerezo cuando tenía 18 años, me había dicho que casarse conmigo era su sueño de toda la vida. Una vez prometió que me llevaría a conocer a sus padres como su futura esposa. Pero allí estaba, presentando a otra mujer a la familia Hall mientras me decía que estaba en un viaje de negocios. Viendo la expectativa en los ojos de Ray, respondí con calma, ¿por qué me importaría? Nunca he sido de guardar rencor. Las personas que no lo valen no merecen mi preocupación. Ray pareció momentáneamente sorprendido. Trina, ¿realmente no te importa en absoluto? Era imposible satisfacerlo. Cuando él y Elena estaban cerca, antes me llamaba cerrada de mente por estar molesta. Ahora que elegí ignorarlo, seguía sin estar satisfecho. No vi razón para explicarme. Sin decir nada más, se inclinó y me besó en la frente. Sé buena y espérame en casa, dijo suavemente. Mientras las puertas del ascensor se cerraban, me limpié la frente. El gesto me dejó con náuseas. En nuestro 10º aniversario, Ray también me había evadido con una excusa sobre un viaje de negocios. Esa noche recibí una solicitud de videollamada de Elena. Cuando conecté la llamada, escuché el animado sonido de una celebración de boda, y poco a poco me di cuenta. La boda era de Ray y Elena. A medida que avanzaba la videollamada, la sonrisa victoriosa de Elena dominaba la pantalla. Me di cuenta de que tenía que actuar rápido. Después de aquella última noche en Boston, sentí que finalmente era libre. Era como si todas las promesas, los planes y los momentos que Ray y yo habíamos compartido se disolvieran en el aire, y me encontraba sola de nuevo, pero esta vez con una claridad absoluta. Ya no había más excusas, ni intentos de arreglar algo que había sido destruido hace mucho tiempo. Nathan me estaba esperando en Seattle, ofreciéndome algo que nunca había tenido, la oportunidad de ser amada de verdad, sin reservas ni segundas intenciones. Esa noche volví a casa con el corazón pesado, pero con la mente en paz. Organicé el resto de mis cosas, separando cada objeto que alguna vez tuvo valor sentimental. Cartas, pequeños recuerdos de viajes, incluso el álbum de fotos que Ray había hecho para nuestro 2º aniversario. Todo fue puesto en una caja, sellada y dejada en la entrada del apartamento. No llevaría nada de esa vida conmigo. El pasado se quedaría allí, enterrado en esa ciudad y en esa relación que nunca fue más que una ilusión. Pero en el fondo, lo que realmente dolía era darme cuenta de cuánto tiempo había dedicado a alguien que ni siquiera me veía de verdad. A la mañana siguiente Ray apareció temprano en el apartamento sin avisar, con esa expresión que yo ya conocía bien, la cara de alguien que estaba a punto de dar una excusa barata. Miró la caja en la entrada y luego a mí, con una sonrisa casi burlona. ¿Te vas a algún lugar?, preguntó como si no supiera. Respiré hondo, tratando de mantener la compostura. Me voy, Ray. Voy a regresar a Seattle.
¿Hay algo más que pueda hacer por ti? Parecía sorprendido, pero en lugar de intentar convencerme de lo contrario, su expresión cambió a una mezcla de irritación y superioridad. Entonces es así. ¿Vas a rendirte con nosotros, Trina? Después de todo lo que hemos pasado. Casi me reí. Después de todo lo que hemos pasado. Yo fui quien soportó cada excusa, cada ausencia, cada mentira. Él, por otro lado, solo parecía haber pasado de una mentira a otra, sin realmente vivir nada en profundidad. Lo miré y en ese momento vi al Rey que nunca había querido ver, egoísta, manipulador, alguien que le gustaba la idea de tener a alguien a su disposición, pero que nunca se comprometía de verdad. Tú ya me habías olvidado hace tiempo, Rey. Solo fui la última en darme cuenta. Abrió la boca para responder, pero pareció dudar, quizás esperando que me retractara, que cambiara de opinión como siempre. Sabía que él creía que nunca me iría de verdad. Pero por primera vez estaba equivocado. Rey intentó una última jugada, apelando a nuestra historia juntos. Comenzó a hablar sobre las promesas, sobre cómo habíamos sido importantes el uno para el otro. Pero sus palabras sonaban vacías. Hablaba de nosotros como quien cuenta una historia de ficción, sin emoción, sin nada que me hiciera creerle. Al final, desistió de fingir que estaba molesto. Antes de salir, Rey soltó una última frase, algo que probablemente pensó que sería un golpe final. Espero que sepas lo que estás haciendo, Trina. Nunca encontrarás a alguien que te entienda como yo. Fue entonces cuando me di cuenta de que realmente no entendía nada sobre mí. Durante todos esos años, solo me había visto como alguien conveniente, que estaría allí siempre que él necesitara. Pero al verlo salir sin un rastro de remordimiento, entendí que él ya se había ido hacía mucho tiempo. Yo fui la que tardó en darse cuenta. Unos días después volví a Seattle. Nathan me recibió en el aeropuerto con esa sonrisa cálida que ya me traía una paz que no conocía. Me tomó de la mano con firmeza, como si supiera exactamente todo por lo que había pasado, sin necesidad de explicaciones. Nathan era paciente, generoso y, sobre todo, me hacía sentir segura. Por primera vez me sentía realmente vista. Pasaron algunas semanas en paz, hasta que una tarde, mientras paseaba con Nathan por la ciudad, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté con un poco de duda, y para mi sorpresa, del otro lado de la línea estaba Elena. Comenzó con esa voz suave, fingiendo amabilidad, pero ocultando sus verdaderas intenciones. Quería decirme que Rey estaba infeliz, que se sentía perdido sin mí. Según ella, él aún pensaba en mí arrepentido, y que solo se había involucrado con ella por impulso, por compasión. Terminó su discurso pidiendo, o más bien, suplicando que volviera con él, que lo reconsiderara. Pero cada una de sus palabras fue una confirmación de que yo estaba finalmente libre de esa prisión emocional. Respiré hondo y le dije con toda la calma del mundo, que no había vuelta atrás. Que había encontrado a alguien que realmente me respetaba y me valoraba. Alguien que me hizo darme cuenta de lo tonta que fui por haber esperado tanto tiempo para salir de esa relación tóxica. Claro, ella no reaccionó bien. Hizo un último intento más agresivo, intentando hacerme sentir culpable, pero ya nada me afectaba. Después de esa conversación, decidí bloquear cualquier contacto que viniera de Rey o de Elena. Ahora eran un capítulo cerrado en mi vida, una parte del pasado que finalmente estaba dispuesta a olvidar. Sin embargo, Rey no parecía listo para dejarme ir tan fácilmente. Un día, recibí una carta en casa, enviada por su madre. La señora Hall, que siempre había sido amable conmigo, me pedía que reconsiderara. Que Rey estaba arrepentido, y que su relación con Elena no tenía futuro. Pero para mí, ya era demasiado tarde para cualquier disculpa o súplica. Estaba decidida a no volver a ese ciclo de sufrimiento. Me concentré en mí misma, en mi futuro al lado de Nathan, en construir algo sólido, algo que valiera la pena. A cada paso sentía que estaba recuperándome, redescubriendo quién realmente era. Era un proceso lento, pero cada día era un pequeño triunfo sobre todo lo que Rey y Elena intentaron quitarme. Estaba en paz, y nada, ni siquiera los falsos arrepentimientos de Rey, podría hacerme renunciar a mi felicidad. Después de meses en Seattle, finalmente en paz con Nathan a mi lado, creía que el pasado realmente había quedado atrás. Pero un día, de la nada, recibí un mensaje de Rey. Quería hablar, alegando que necesitaba cerrar el ciclo. Dudé, pero después de semanas de insistencia, decidí ponerle fin de una vez por todas. Nos encontramos en un café discreto, un lugar neutral, sin vínculos con nuestro pasado compartido. Llegué primero, y Rey llegó unos minutos después, visiblemente desgastado. Parecía estar cargando un peso, pero para mí, eso ya no importaba. Se sentó frente a mí y, después de un largo suspiro, comenzó con las disculpas predecibles. Trina, yo sé que cometí errores. Sé que te lastimé de maneras que quizá nunca podré reparar.
Dudó, mirándome en busca de una reacción. Mantuve mi expresión fría, sin ofrecer nada. La desesperación se filtró en su voz mientras continuaba: Elena, estaba perdida. Yo estaba perdido. Ella seguía diciéndome que estaba enferma, que me necesitaba, y ahora, me he dado cuenta de que tal vez nunca fue verdad. Esas palabras flotaron entre nosotros, y él esperó, buscando en mi rostro. Una parte de mí ya lo sospechaba, por supuesto. Siempre había algo extraño en cómo la enfermedad de Elena parecía empeorar o mejorar dependiendo de lo que ella necesitara de Rey. El cáncer había sido una excusa conveniente, una herramienta que ella usaba para manipularlo. Así que finalmente te diste cuenta, Rey. Mi voz fue baja pero firme. Ella te usó la enfermedad como un arma, y tú se lo permitiste. Elegiste creerle sin pensar en las consecuencias o en lo que estabas sacrificando. Bajó la cabeza, visiblemente avergonzado. Yo realmente pensé que me necesitaba. Ella me decía que era cuestión de vida o muerte. Su voz se apagó, como si finalmente estuviera viendo las cosas tal como eran. ¿Y alguna vez pensaste en mí, Rey?, pregunté, sintiendo una ira latente que, curiosamente, ahora se sentía distante y casi irrelevante. Yo era solo un obstáculo para ti, algo fácil de descartar. Estuve a tu lado durante años, pero en el momento en que ella apareció con su historia, tiraste todo a la basura. Asintió lentamente, asimilando cada palabra, cada verdad que había estado evitando hasta ese momento. Fui un tonto. Fui ingenuo. Ella siempre supo exactamente qué decir para mantenerme cerca. Lo miré con una fría indiferencia, observando al hombre que alguna vez conocí, ahora perdido y roto por sus propias debilidades. En otro tiempo, verlo así podría haberme provocado tristeza o incluso lástima. Ahora, era solo un recordatorio de cuánto había avanzado. Tomaste tus decisiones, Rey. Y ahora tienes que vivir con ellas. Mis palabras fueron directas pero honestas. Necesitaba oírlas, entender que no había excusa que pudiera borrar el pasado. Extendió la mano como si quisiera tomar la mía, pero yo me aparté. No había lugar para contacto, ni para intentar salvar algo que nunca podría ser restaurado. Trina, susurró con la voz espesa. Sé que no puedo cambiar nada, pero no sé cómo seguir adelante. Por primera vez sonreí, una sonrisa genuina y tranquila. No era una de lástima o empatía, era una de liberación. Yo seguí adelante, Rey, ¿y tú? Eso ya no es asunto mío. Finalmente encontré a alguien que sabe lo que significa amar sin manipulación, alguien que realmente me ve. Y tú, bueno, tendrás que vivir con las decisiones que tomaste. Me levanté, lista para dejar atrás ese capítulo de una vez por todas. Él se quedó allí inmóvil, con una expresión de pérdida y arrepentimiento, sin saber qué hacer. En los días que siguieron, Rey intentó contactarme de nuevo, enviándome mensajes, llamando ocasionalmente, cada vez más desesperado. Los ignoré todos. Finalmente se detuvo. A través de amigos en común, más tarde supe que Rey y Elena habían terminado juntos, pero su relación estaba plagada de celos y desconfianza. Él había descubierto otras mentiras de ella, y poco a poco, la ilusión que había creado se desmoronó. Decían que estaba amargado, atrapado en una relación que él mismo había ayudado a construir, una situación que ahora lo consumía. Era irónico cómo a veces el destino devuelve exactamente lo que sembramos. En cuanto a mí, seguí adelante con el corazón en paz, sabiendo que mi verdadera venganza fue elegir la felicidad. Estaba viviendo algo que ellos nunca entenderían, la libertad de estar con alguien que me respetaba, que veía lo mejor en mí. Y saber que Rey y Elena estaban atrapados en sus propias mentiras era, de alguna forma, el cierre perfecto.